Bueno, pues buenas tardes. Tenemos la suerte de tener hoy aquí en el Máster de Mindfulness con nosotros a Enrique Martínez Lozano. Yo voy a hacer una breve presentación, no hace falta, le conocéis de sobra, le conoce todo el mundo, pero es un poco lo, lo protocolario y tiene que ser así. Enrique nació en Teruel, es aragonés, en Guadalajara, y es psicoterapeuta, es sociólogo, es teólogo, yo creo que es una de las voces más autorizadas de todo lo que es psicología transpersonal y ciencias contemplativas en habla hispana. Asume y desarrolla la teoría transpersonal y el modelo no dual de cognición. Es autor de más de 20 libros, espero que de alguno de ellos comente. Todos ellos persiguen el mismo objetivo, crecer en comprensión para vivir lo que somos. Se ha comprometido en esta tarea de articular la psicología y la espiritualidad, yo creo que es una tarea fascinante, que a mí me parece realmente admirable, abriendo nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de la persona. Ya veis que es un resumen muy, muy breve, porque podríamos hacer la sesión entera sobre todo lo que él ha escrito, sobre todo ha dicho y ha enseñado. Entonces va a hacer 2 sesiones, se grabarán de forma independiente, haremos un descanso, entre medio habrá preguntas de cada una de ellas de forma independiente, y en el mismo link os volveréis a conectar después del descanso, que será de 20 minutos, 25 minutos, ¿de acuerdo? Entonces en esta primera parte va a hablar de la evolución de la consciencia. En la segunda hablará de la comprensión de lo que somos, en esta evolución de la consciencia. Y cuando quieras, Enrique, como os digo, la sesión durará más o menos 1 hora y media, cada una de ellas, y luego hay tiempo de preguntas. Las preguntas las podéis ir formulando desde ya en el chat. Muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Un gran abrazo y, en fin, nuestro agradecimiento enorme. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación y felicitaciones también por todo el rodaje que lleváis con este máster en Mindfulness, y un gusto saludaros a vosotras, a vosotros, y el gusto también de poder compartir lo que he preparado esta tarde, porque es algo que llena mi corazón y que me complace enormemente poder compartirlo. Como decía Javier, el tema global es comprender, tratar de acercarnos a comprender lo que es la evolución de la consciencia y en ese mismo proceso comprender lo que somos. A mí me parece que la palabra clave es la palabra comprensión, que no tiene que ver solo con entender con la mente, con la cabeza. Es una comprensión experiencial, vivencial, y es lo opuesto a la ignorancia o a la inconsciencia. Por eso me gusta decir que en la comprensión se ventila absolutamente todo. He preparado unas presentaciones en PowerPoint porque me parece que puede ser una herramienta pedagógica, sobre todo cuando lo hacemos online, que puede facilitar seguir el desarrollo de lo que voy a ir exponiendo, y ese es el objetivo. Y como decía él también, la he dividido en 2 partes. En la primera me voy a centrar en lo que es la evolución de la consciencia. Voy a ver si controlo un poquito los tiempos para que nos permita luego disponer también de un tiempo de diálogo. Y en la segunda parte, después de un descanso que hagamos, me centraré justamente ya de manera específica en esta cuestión de comprender lo que somos. Así que, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla. Y ahí tenemos evolución de la consciencia y comprensión de lo que somos. Este sería el título genérico de todo el encuentro, de la clase de esta tarde, y, como decía, está dividido en 2 partes. El primero es el proceso de evolución de la consciencia. Vamos a ver qué se entiende por esto, qué podemos detectar también con la ayuda de todos los antropólogos culturales y demás, que nos digan cómo ha sido este proceso y dónde nos encontramos. Esto no es algo puramente para fomentar la erudición, sino que, como veremos luego, aterriza con mucha fuerza de cara a lo que nos interesa, que es comprender la realidad y comprender lo que somos. Cuando hablamos de la evolución de la consciencia, hablamos de un proceso. Un proceso es un camino, un itinerario de despliegue y de transformación. Esta es la evolución. Pero hablando con propiedad, y esto me parece importante, hablando con rigor, la consciencia no evoluciona
la consciencia no cambia, la consciencia no va de menos a más y tampoco de más a menos. Pero lo que evoluciona es la percepción que nosotros tenemos de ella. Es decir, consciencia es, para entendernos, aunque sea casi una metáfora, es una plenitud de presencia, es pura presencia, o si queréis, presencia consciente. Y la presencia, es lo que ha sido y lo que será, eso es lo que es. Pero, sin embargo, cambia la percepción que tenemos de la consciencia. ¿Cuál es nuestra percepción? Pues utilizando un dicho que tiene bastante historia, lo podríamos expresar de este modo. Tal como la percibimos nosotros, la consciencia duerme en los minerales, despierta en los vegetales, siente en los animales y piensa en los humanos. Por eso en los humanos solemos hablar de autoconsciencia. Es como que aquí, en nuestra especie, y quizá en algunas especies un poco cercanas a nosotros, la consciencia empieza a ser consciente de sí misma. Esto es el proceso que percibimos. Repito, la consciencia siempre es la misma, pero la percepción que tenemos de ella podría expresarse de ese modo. Hablando de la evolución, del progreso, del itinerario, me parece que podemos destacar en la historia de la humanidad 3 grandes revoluciones, ¿no? Efectivamente, en rasgos y en trazos muy, muy gruesos. Así podemos hablar de una revolución cognitiva, que no es tan antigua, podemos datarla como hace 60, 70.000 años. Revolución cognitiva que quiere decir que es entonces cuando emerge una capacidad mental que podemos decir absolutamente similar a la nuestra. Una segunda revolución es la revolución agrícola, que coincide con el paso de lo que se llama paleolítico al neolítico y que supuso también una transformación de la consciencia impresionante. Esto tuvo lugar hace más o menos 10, 12.000 años y modificó por completo pues todo lo que era las relaciones, la estructura y, por supuesto, la convivencia también entre los humanos. Y la tercera gran revolución, mucho más cercana a nosotros, ha sido la revolución científica, a la que podemos datar desde 300 años o un poquito más. Estas serían como 3 hitos importantes en el desarrollo de la historia humana. Pero la evolución de la consciencia es algo mucho más complejo, es algo, sí, más, que se articula de un modo más extraordinario, ¿no? Y entonces, en esa evolución de la consciencia, no hablando ya de hitos como aquellas 3 revoluciones a las que he hecho referencia, aquí podemos hablar de diferentes niveles de consciencia. Y sobre esto volveremos más adelante también en un esquema que quizá pueda ser más pedagógico. Entonces hablamos de un nivel de consciencia mágico, donde predomina el animismo. Sabéis que un rasgo característico de este nivel de consciencia, que también está en los niños pequeñitos, luego me detendré un poquito a ver cómo lo que se llama la ontogénesis reproduce la filogénesis, es decir, aquello que como especie hemos vivido durante etapas muy prolongadas, luego cada ser humano de nuestra especie lo vive de manera individual en etapas, lógicamente, sumamente breves, mucho más recortadas, pero como desde niños. Pues bien, la consciencia mágica es una consciencia por la que hemos pasado todos en nuestra infancia, y ahí creíamos en los Reyes Magos y en el ratoncito Pérez. La consciencia mágica se caracteriza por la creencia de que yo puedo modificar la realidad externa y por la creencia también de que todo está animado, de ahí viene la palabra animismo, por ese, no sé llamar, sí, por la consciencia misma, por el espíritu común. En un segundo momento emerge lo que llamamos la consciencia mítica y con ella la religión y el origen de las mitologías. Como sabéis, todas las grandes tradiciones culturales tienen sus propias mitologías. La mitología no es algo erróneo, no, es una forma de expresarse que se caracteriza, entre otras cosas, por la creencia en 2 niveles. Entonces, los mitos hablan del nivel nuestro, humano, terrestre, etcétera, y de otro nivel, de héroes, de dioses,
esta doble o esta cosmovisión en dos niveles es lo característico de la consciencia mítica y será, por tanto, característico de las religiones que nacen en esa misma época. Como veremos, también los niños pasan una etapa de consciencia mítica, generalmente hasta los 7 añitos, más o menos, de los 3 a los 7 añitos, con los rasgos que en su momento trataré de expresar. En ese mismo proceso de evolución de la consciencia, el paso siguiente es la emergencia de la consciencia racional y con ella la filosofía y la ciencia. Entonces hemos hablado de una consciencia mágica, una consciencia mítica y la consciencia racional caracterizada por el predominio del razonamiento abstracto y, lógicamente, con ese predominio tendría que nacer la filosofía. Y con la filosofía también la ciencia, con los rasgos característicos del conocimiento científico. La ciencia es un conocimiento racional, el predominio de la razón, recordad, pragmático, está buscando resultados transformadores, experimental, es el método típico de la ciencia, y tratando de ser lo más rigurosa posible. Pues bien, todos estos niveles de conocimiento que hemos conocido en la evolución de nuestra especie, magia, religión, filosofía, ciencia, están lógicamente vinculados al conocimiento de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos ellos han intentado dar respuesta a la gran pregunta que es la que nos va a la que vamos a dedicar la segunda parte del encuentro. La pregunta: ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y desde la consciencia mágica se da una respuesta, desde la consciencia mítica y desde la religión otra, desde la filosofía otra, pero religiones, filosofías, todo esto ha nacido con el objetivo de responder a esta pregunta básica: ¿qué soy yo? Como si ya nuestros antepasados hubieran sido conscientes, aun sin serlo de manera explícita quizá, hubiesen sido conscientes de que todo se ventilaba, como veremos luego, en la respuesta que demos a esta pregunta: ¿qué soy yo? Pues bien, para comprender el cambio de consciencia, el cambio en la percepción que tenemos nosotros de la consciencia, he elaborado este esquema que comparto brevemente porque quizá pueda dar alguna pista para situarnos como en un marco adecuado. Estamos hablando de consciencia asociada a un yo. Entonces, hablamos de la consciencia por un lado y hablar de yo, que es lo mismo que hablar de mente. Y ahí podemos distinguir unas fases, unos niveles y más o menos, aunque sea de una manera aproximada, unos años en las que eso tiene lugar. Hay 3 fases básicas. Una es la fase prepersonal, caracterizada por un no yo prepersonal. En esta etapa, en la especie humana, durante miles y miles de años, nuestros antepasados vivieron ahí. Ellos no tenían un yo que percibieran separado del resto, no. Era una fusión, igual que vive un niño, un bebé pequeñito. Un bebé, por supuesto, mientras está en el útero de la madre, pero los primeros meses de su existencia, el bebé no tiene yo, no hay un yo. Lo que hay es un estado fusional y un no yo prepersonal. Una segunda fase es la caracterizada por la emergencia de la razón, y entonces hablamos del yo racional y autónomo como el nuevo protagonista de la escena. Es la fase personal, es la fase que conocemos bien porque lo que nos ha tocado vivir en el proceso evolutivo de la especie es justamente esto. Nos encontramos viviendo en este momento de la especie, de la historia de la especie, una consciencia personal. Y en tercer lugar hay una tercera fase, que es la transpersonal. Quiere decir que la fase personal ya ha sido integrada, pero ha sido trascendida. Y aquí también en la fase transpersonal, como han experimentado las personas sabias, místicas, etcétera, tampoco hay yo. Es decir, no hay identificación con un yo. Por eso hablamos de un no yo, pero que no tiene nada que ver con el no yo del bebé. Aquel era prepersonal, este es un no yo transpersonal. Y dentro de los niveles de consciencia, y esto ya es una cosa como más estudiada, podemos hablar de 5 grandes niveles. El nivel arcaico,
el mágico, con lo que he dicho antes luego me detendré en cada uno de ellos, el mítico, el racional y el transpersonal. Y ya sabéis que, sobre todo hablando de etapas o de márgenes de tiempo tan grandes, poner fechas es casi un poco irrisorio, ¿no? Pero por tener alguna referencia. El nivel arcaico lo podemos situar desde hace millones de años en que aparecieron los primeros homínidos hasta unos 200.000 años antes de nuestra era. El segundo, el nivel de conciencia mágico desde los 200.000 al 10.000 más o menos, que antes de nuestra era, que es el paso, como decía, del paleolítico al neolítico y el descubrimiento de la agricultura, la implementación de la agricultura. El nivel mítico del año 10.000 más o menos al 1.000 antes de nuestra era. El racional, que podemos ponerlo, situarlo ahí en torno al 1.000, incluso al 600, es el nacimiento de las grandes filosofías también de nuestra era. Y finalmente el nivel transpersonal. Y vamos ahora sí a detenernos un poquito en cada uno de ellos. Pero antes he dicho una frase que no se ha pasado un poco desapercibida y que ahora va a resaltarse en un primer plano. Y es que la ontogénesis reproduce, en cierto modo, en espacios más breves, la filogénesis. Si la filogénesis habla del desarrollo de la especie y del proceso evolutivo de la especie, filus significa eso, la ontogénesis habla del desarrollo evolutivo del ser humano individual. Y como decía antes, lo que está claro es que en nuestro proceso de desarrollo individual reproducimos estadios, niveles, fases que hemos vivido o que ha vivido nuestra especie en cuanto tal. Vamos pues ya con los estadios de consciencia y empezamos por el estadio arcaico. Arcaico a falta de otro nombre mejor, es el estadio como primordial, primitivo, ¿no? Que suele situarse entre los 2,5 millones de años hasta el año 200.000. Como decía antes, es un estadio de no yo, un no yo prepersonal. Ahí no existe ningún yo diferenciado, igual que el bebé. Aquí estamos hablando de consciencia colectiva, ¿no? Nuestros antepasados no tenían un yo que les permitiera diferenciarse del entorno y era una vivencia a partir de sensaciones e instintos, nada más. Si lo traemos a la consciencia individual, lo que percibimos ahí en la consciencia individual, en cuanto al tiempo de duración, pueden ser los primeros 6 meses de la vida del bebé. Tampoco hay yo. Lo que hay es un estado, decía antes, fusional. Y el gran estudioso de este proceso evolutivo de la infancia, que fue Piaget, él hablaba de algo que parece contradictorio, un yo material. Y lo que quería subrayar con esa expresión que parece un oxímoron, yo material, era justamente la ausencia de un yo definido. Es una etapa caracterizada desde el punto de vista psicológico por un narcisismo primario y también dominada por sensaciones e impulsos. El segundo es el estadio mágico. Y vamos a centrarnos también en la consciencia colectiva y en la individual. Un estadio, como decía, que se puede extender entre el año 200.000 al 10.000 antes de nuestra era. Ahí empieza el ser humano a tomar conciencia de la naturaleza y emerge el pensamiento mágico. ¿Qué es ese pensamiento? Sí, pues el que tienen los niños pequeñitos también, ¿no? Que ya nos hacemos idea. Con el pensamiento mágico, con esa toma de conciencia, empiezan también a producirse, a desarrollarse las primeras agrupaciones. Son tribus de parentesco y sociedades, sobre todo, hortícolas y matrifocales. En este estadio predominaba, veremos luego también, era muy matriarcal, ¿no? La figura femenina, hasta el punto de que la misma deidad, en esta etapa de la humanidad, era femenina. Entonces se habla de la diosa, o de la gran diosa, o de la diosa madre, etc. Hay muchos rituales mágicos, también muchas deidades, y como decía, mucho animismo. ¿Qué ocurre en el caso de la consciencia individual? Podríamos situarlo en un plazo de tiempo entre los 6 meses del bebé y los 2 añitos, y aquí tampoco el yo ha emergido del todo, entonces se suele hablar de un yo corporal, es decir, de un yo muy asociado
a la sensación del cuerpo, y a una fase, esta en la que nos encontramos, una fase, prepersonal y mágica, dominada todavía por sensaciones e impulsos, pero va emergiendo ya, aunque sea en un nivel pequeñito, la conciencia del propio cuerpo, eso va a marcar mucho, y una conciencia, no conciencia como me refiero a ella, una conciencia socializada, conciencia como desde el punto de vista moral o ético. ¿Qué quiere decir conciencia socializada? Quiere decir que el bebé en esta etapa cree que es bueno lo que es bueno para mamá y papá y cree que es malo lo que es malo para ellos. Entonces la referencia que él tiene van a ser siempre ellos y va a ajustar su comportamiento a lo que esperan de él. El tercer estadio es el estadio mítico. También vamos primero a la conciencia colectiva y luego a la individual. Lo podemos situar entre el 10.000 y 1.000 más o menos antes de nuestra era y se caracteriza por el paso de una sociedad hortícola y de cazadores y recolectores a una sociedad agraria. Recordad que es el descubrimiento de la agricultura con todo lo que eso conlleva. Ahí empieza a surgir ya una conciencia de identidad personal, si bien profundamente dominada por el grupo. En este estadio todavía el yo no es nadie. El yo es alguien porque pertenece a una tribu. El yo es alguien porque pertenece a un clan, a una familia. En definitiva, el sentimiento prioritario en el estadio mítico, tanto a nivel de la especie como a nivel individual, es el sentimiento de pertenencia. Esto es decisivo, porque va a configurar luego todo el funcionamiento mental de la persona. Luego explicaré un poquito más al hablar de la conciencia individual. Es cuando nacen los grandes misterios, los grandes imperios y nacen los grandes mitos. El mito es un intento de dar respuesta a las grandes preguntas que se hacía el ser humano, pero dar respuesta no desde una elaboración racional, que entonces no había emergido, sino desde la leyenda que se sostiene en aquella cosmovisión que admitía los dos planos paralelos. La vida social, si os dais cuenta de que el sentimiento básico era el de pertenencia, pertenecer a un clan, a una tribu, la vida social aquí está marcada por el orden, por la ley y por la culpa. Y la culpa ocupaba un lugar enorme como elemento de, iba a decir, hasta socializador, ¿no? Como de mantener a la persona dentro del clan o dentro de la tribu. Aparecen también las jerarquías sociales rígidas, paternalistas, las grandes religiones y las deidades empiezan a ser masculinas. Aquella diosa madre que había reinado en las etapas anteriores de la humanidad, de pronto, por una transformación social, económica y cultural, la transformación que supuso el descubrimiento de la agricultura, aquello da un giro completamente y la diosa es sustituida también por el dios masculino. Sociedades patriarcales, etc. ¿Qué pasa en la conciencia individual? Es una etapa esta, el nivel o el estadio mítico, que se suele situar entre los 3 y 7 añitos. Aquí nace el yo mental o el yo verbal, que como recuerdan los neurocientíficos vienen siempre unidos, ¿no? Es decir, el comienzo del lenguaje y el comienzo de la racionalidad van de la mano. De hecho, hay algunas teorías neurocientíficas que defienden que la mente, nuestra capacidad de elaborar conceptos abstractos, es deudora de nuestra capacidad de expresarnos, de nuestra capacidad de hablar. Aquí también el sentimiento básico es el de pertenencia. ¿Y cómo se traduce esto en la práctica? Significa pensar que mientras estamos en el estadio mítico, creer que mi grupo es el grupo que tiene la razón, el grupo que posee la verdad y que los que no forman parte de mi grupo están en el error. Entonces, en este estadio mítico hay una diferencia totalmente neta, marcada, entre los míos y los que no son míos, entre mi grupo y los que están fuera de mi grupo. Fijaos las repercusiones que esto tiene en tantos ámbitos, ¿no? Cultural, religioso, pero también político. Porque aunque estemos en el año 2021,
muchas personas todavía están, en alguna medida, en este estadio mítico. Entonces, estas personas son incapaces de aceptar el pluralismo y, por tanto, el diálogo. Porque si creen que solo su creencia es la verdadera, aquí nace también la idea de un único Dios verdadero, que lógicamente es el Dios del propio clan, de la propia tribu. De aquí también nace, como conocéis, toda aquella creencia de un pueblo elegido. Todos esos conceptos se basan en este sentimiento de pertenencia, que consiste en afirmar que mi grupo posee la verdad y fuera de mi grupo hay mentira. El estadio racional es el cuarto. Más cercano a nosotros, en la conciencia colectiva, pues empieza a emerger entre el año 1500 o 1000 antes de nuestra era, y lo característico de este estadio es la personalización. Entramos en una fase personal en la que el protagonista va a ser el yo, un yo racional y autónomo, un yo o ego autoconsciente individualizado, y junto con ello, otro rasgo típico de este estadio es la emergencia del pensamiento filosófico, caracterizado por la abstracción y también el dualismo. La conciencia moral empieza a hacerse racional y autónoma en un proceso que se agudiza, como sabéis, con la modernidad, lógicamente, pero sobre todo con la Ilustración en el siglo XVIII, en el que este estadio racional llega al culmen. Aquí toda la centralidad le corresponde al yo. El yo es el gran protagonista de la escena y, como decía, un yo caracterizado por la racionalidad y la autonomía. ¿Qué ocurre en la consciencia individual? Pues es una etapa que suele situarse entre los 7 y los 21 años, aunque luego también se pueda subdividir en distintos niveles, ¿no? Racionales. Como decía, de nuevo, el protagonista es el yo racional y autónomo, requiere haber superado los niveles de consciencia anteriores, nivel mágico, nivel mítico. La persona encuentra ya emergiendo su capacidad de pensar de manera abstracta y con ello nace también una conciencia autónoma y racional. Recordad, lo más característico de la época moderna, de la cultura moderna, son estos dos rasgos, la racionalidad y la autonomía. Rasgos de los que presume el ser humano desde la época de la modernidad, también por supuesto de la posmodernidad, aunque sea con críticas, y que explica muchísimo de nuestro modo de funcionamiento. Vamos al estadio pluralista. Aquí se acaban ya las dos columnas porque no hay ninguna sociedad humana que se encuentre globalmente en este estadio. Entonces hablamos solo de rasgos individuales, de la consciencia individual. Es un estadio característico de la posmodernidad. Implica la capacidad de asumir otras perspectivas. Daos cuenta de que en el estadio anterior, el otro, el mítico, esto era imposible, porque yo tengo una perspectiva que identifico con la verdad, entonces para mí cualquier otra es errónea o equivocada. En el estadio pluralista aquí hay un cambio muy notable que se aprecia en la cultura posmoderna. Soy capaz de asumir una perspectiva diferente a la mía. Eso significa que soy capaz de distinguir el mapa del territorio. El mapa es todo lo que mi mente puede elaborar como un intento de explicación, pero el territorio es otra cosa. Y la persona que está en este estadio tiene consciencia clara de que su mapa no es lo mismo que el territorio. Esto hace posible el diálogo que en el nivel mítico era imposible. Es decir, se empieza a reconocer la relatividad de todo modo de conocer. Nuestro conocimiento es situado, porque somos seres situados, y eso significa que nuestro conocimiento es relativo. ¿Qué significa relativo? Relacional, que hace relación a un tiempo y a un espacio. Yo no puedo ver las cosas igual si estoy en un lugar o en otro, si tengo una edad o tengo otra, ¿no? Aquí lleva un riesgo añadido, efectivamente. El riesgo es caer en un relativismo vulgar donde todo vale igual. Y sabemos que si todo vale igual, en realidad eso significa que nada vale nada. Este riesgo acecha, pero este riesgo no invalida el acierto de la relatividad.
Por tanto, la postura adecuada, a mi modo de ver, se sitúa entre el absolutismo dogmático característico del estadio mítico y el relativismo vulgar, que es una deformación, por decir así, de todo lo que vengo diciendo. Y sí que aquí podemos encontrar el fundamento más hondo, ya no solo de la posibilidad del diálogo, del intercambio, sino del respeto y de la cooperación. Y todo lo que nuestro mundo tiene de pluralismo iría en esta misma línea también, y es de lo más prometedor, a mi modo de ver, que podemos apreciar. Y finalmente vamos a hablar un poquito de los estadios transpersonales, dentro, como veis, de todo lo que llamamos el proceso de evolución de la consciencia. Algunos rasgos de estos estadios. En primer lugar, son estadios caracterizados por el no-yo, un no-yo transpersonal, que requiere la integración de los estadios anteriores. Es decir, requiere la integración del yo personal. Por eso es tan importante el trabajo psicológico, que es un trabajo para integrar al yo, porque solo la integración del yo permite trascender el yo. Es decir, perdón, es muy difícil acceder a un estadio transpersonal si lo personal no ha sido trabajado, no ha sido armonizado o integrado. ¿Cómo se da el paso al estadio transpersonal? Nos detendremos también en la segunda parte en esta cuestión, pero todo nace a partir de la observación de la propia mente. Es decir, mientras estamos en el estadio racional, los estadios anteriores, no salimos de la mente, más aún, yo me identifico con mi mente. De hecho, fijaos cómo nos definíamos ya desde la Edad Media, como animales racionales, es decir, animales que tienen razón, era nuestra definición. Sin embargo, lo más novedoso de todo lo que llamamos la psicología transpersonal es caer en la cuenta de que la mente puede ser observada. Y si puede ser observada, quiere decir que yo puedo tomar distancia de ella. Y si puedo tomar distancia de ella, quiere decir que yo no soy mi mente. Eso es muy importante. Yo no soy mi mente. La mente es una herramienta de la que yo dispongo, a la que puedo recurrir, lógicamente, una herramienta muy preciosa, pero nunca, nunca mi identidad. Esto en el estadio transpersonal se percibe con toda nitidez, con toda claridad. Disculpa, se ha ido el audio. Disculpa. Sí, no se oye. Enrique, ¿se ha suspendido el audio? A ver ahora. Vale, sí. Adelante. Bueno, retomamos, decía que va unido, la capacidad de observar la propia mente y verla como una herramienta es posible porque me sitúo en otro lugar, el lugar del observador, si os gusta ese término, que podemos llamar el testigo. En este estadio ocurren también, o hay un desarrollo de percepciones extrasensoriales, crece la capacidad de vivir en presente, que en los estadios donde la mente predomina era prácticamente imposible. Se supera el dualismo, que también es una característica típica de la mente separadora, y se avanza en la liberación de la identificación con el ego, porque lógicamente has empezado a comprender que tú no eres tu mente, por tanto tampoco eres el ego y el yo, y puede dar lugar a experiencias unitivas, llamadas experiencias transpersonales, experiencias místicas, como queréis llamar, pero en definitiva es la experiencia profunda de que no hay nada separado de nada, de que yo en mi identidad no estoy separado de nadie, soy diferente a los otros, pero no estoy separado de ellos. Estos serían, a mi modo de ver, los rasgos básicos que caracterizan los estadios transpersonales. Y bien, una vez presentado este esquema de lo que llamamos la evolución de la consciencia, aquí empiezan preguntas que me parecían de interés. Cuando hablamos de consciencia,
estamos hablando también, sobre todo en Occidente, en nuestra cultura, por el desarrollo que aquí ha tenido una cierta filosofía y una cierta ciencia, estamos hablando de la materia, con lo cual surge la pregunta, ¿qué es lo realmente real? ¿Qué es lo realmente real? A veces en Occidente se ha dado por hecho que dado que la ciencia solo puede operar con cosas materiales, lo cual es evidente, la ciencia solo puede operar con objetos, de ahí parecía deducirse que la realidad eran cosas y todo lo demás podían ser superestructuras, podían ser, no sé, pero como cosas son las que constituyen la realidad. Es decir, en la práctica se producía una identificación entre cosa, materia y realidad. Esto ha condicionado mucho todo el imaginario colectivo a la hora de plantearnos qué es la realidad, qué es lo realmente real. Y en Occidente siempre se decía la materia, y la materia que son cosas. Hay hasta una etimología que me llama mucho la atención y que me parece profundamente significativa, la etimología del término realidad. ¿Sabéis? La palabra realidad viene del latín res, y res significa cosa. Por tanto, la misma etimología está diciendo y está enviando un mensaje potentísimo, aunque no reparemos en él, está diciendo que la realidad es lo mismo que la materia. Fijaos las consecuencias que esto tiene de cara a la comprensión de nosotros mismos y de cara, de hecho, al conjunto de la realidad. Este error de confundir la realidad con la materia al que me voy a referir enseguida. Vamos a hablar, por tanto, un poquito de la consciencia y de la realidad. ¿Qué es lo real? Como decía, si tú en Occidente preguntas qué es lo real, es probable que la primera respuesta, porque la tenemos ahí muy inoculada, la primera respuesta sea lo real, lo que se puede tocar, lo que se puede experimentar en un laboratorio, es decir, lo real es lo material. Pero fijaos, curiosamente, cuando esta misma pregunta se hace, por ejemplo, en India, ¿qué es lo real? En India la respuesta toma otro camino bien diferente y bien interesante. En India dicen, ¿qué es lo permanente? Es decir, ¿qué es aquello que permanece cuando todo cambia? Y esto nos orienta en una dirección mucho más adecuada desde mi punto de vista. Porque luego veremos, lo material al final no es nada más que energía. Esto lo sabemos ya desde Einstein por lo menos, ¿no? Por tanto, la materia se puede descomponer y desaparecer y disolverse. ¿Qué entidad de realidad puede tener algo que se disuelve? Sin embargo, esto otro, lo que es permanente, eso es fijo, ¿eh? Que es aquello que cuando todo cambia, sigue permaneciendo. Este camino me parece mucho más adecuado para la respuesta. Y ahora hay algunas aportaciones de neurocientíficos. Por ejemplo, David Bueno, él dice, la realidad tal como la conocemos es un producto de nuestra mente. Esto viene muy bien para quienes absolutizan la mirada mental y para quienes creen, porque yo creo que todos hemos crecido pensando que la realidad era tal cual lo que mi mente percibía, lo que mi mente se representaba. Y no es cierto. Lo que mi mente percibe es una imagen que la propia mente ha modulado, que la propia mente ha elaborado. Por tanto, no nos dejemos engañar. Einstein lo decía todavía, no sé si con más humor, pero con más contundencia. Einstein decía, lo que habitualmente llamamos realidad no es otra cosa que la capacidad de engañarse que tienen nuestros sentidos. La realidad, veremos enseguida, no es lo que está fuera. La realidad es elaborada, lo que llamamos realidad percibida, es elaborada por nuestra mente. Otro neurocientífico experto también en el mundo computacional, él dice, la realidad es una alucinación colectiva en la que todos estamos de acuerdo. Lo que llamamos realidad son alucinaciones que asumimos como reales porque todas las personas tendemos a percibirlas de la misma manera. Este es el experto al que me refería antes.
Y un físico cuántico italiano, aunque enseña en una universidad francesa, en Marsella, es uno de mis físicos teóricos preferidos, escribe muy bien, escribe con mucha elegancia, con mucho gusto y es muy profundo. Tiene un libro con este título, La realidad no es lo que parece. Me parece un libro no excesivamente difícil de leer y un libro sumamente interesante, donde va desmenuzando todo esto a lo que hago alusión ahora. Dicho de otro modo, y más allá de las citas de estas personas sabias, eso que llamamos realidad, eso que llamamos ahí fuera, no es como nuestros sentidos y nuestra mente creen que es. Esto es importante por lo que decía antes, de que hemos podido crecer pensando que lo que yo percibo, lo que mi mente ve, es lo que es tal cual. No. Esto que llamamos ahí fuera no hay ni luz ni color, sino solamente ondas electromagnéticas. Lo demás lo hace nuestro cerebro. La luz y el color la pone también nuestro cerebro. Ahí fuera no hay sonido ni música. Hay solamente variaciones periódicas en la presión del aire. Por eso que aquel dicho conocido, ¿no? Si ahora mismo hubiera un ruido grande, o se cae un árbol, o se cae un mueble, y no hay nadie que lo escuche, tampoco habría ruido, porque el ruido es algo que añade también nuestro cerebro. En la misma línea, ahí fuera no hay calor ni frío. Hay solamente moléculas que se mueven con mayor o menor energía cinética media. Eso es lo que hay, ¿no? Y así sucesivamente con todo lo que podamos imaginar. En definitiva, lo que hay, tanto fuera como dentro, al final este dualismo también es puramente mental, no se sostiene, llamamos fuera por la referencia que la mente toma, etc. Pero tanto lo que hay fuera como dentro es un torbellino vertiginoso de ondas y partículas en diferentes intensidades de vibración. Y esto nos va orientando ya a lo que es realmente real. Es decir, si vemos un árbol, en vez de ver un cúmulo de átomos desorganizados, es porque la mente concede a la realidad física esas características particulares. Mi mente hace que yo vea un árbol, pero lo que hay ahí no es ese árbol. Hay toda una danza de fotones, de electrones, de vibración, etc. Desde otro ángulo, podemos preguntarnos, ¿qué hay dentro de un objeto sólido? Y aquí analizas un objeto sólido, vamos a centrarnos en una célula. Si tú analizas la célula única hasta el final, verás que es un conjunto de moléculas. Tú analizas una molécula hasta el extremo y verás que todo es un conjunto de átomos. Analizas el átomo, imagina que tuviéramos un microscopio que nos permitiera ver a esos niveles, iba a decir cuánticos, ¿no? Y ves todo partículas subatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la materia queda descompuesta. Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? Moléculas, átomos, electrones, protones, neutrones, partículas elementales, un filamento, una onda, una cuerda de energía que vibra. Al final eso es un objeto que llamamos sólido. Lo percibimos como sólido, pero eso es lo que es. Y esa vibración de energía, curiosamente, es la que genera las partículas. Con lo cual, dicho de un modo un poco poético, el mundo en ese nivel subatómico, en ese nivel cuántico, es una sinfonía. ¿Por qué? Porque es pura vibración. Es decir, todo es energía, vibración, relación, información. Todos son códigos de instrucciones. En definitiva, todo es... A los físicos les gusta hablar de información. Todo es información. Una información es como un código de instrucciones que luego permite que todo lo que llamamos realidad material se vaya configurando, ¿no? Se vaya plasmando. En el campo de la espiritualidad se utiliza más la palabra consciencia. Son términos, no cambia mucho. Pero sí, la consciencia, luego volveré también sobre ello, habla o remite a esa realidad básica que es como el denominador común, el sustrato, el constitutivo o constituyente
de absolutamente toda la realidad. Con lo cual ahora tenemos ya algún dato más para hacernos esta pregunta. ¿Qué es la realidad? Es decir, ¿qué es aquello realmente real? Porque todo tiene un nivel de realidad. Hasta las palabras que yo estoy diciendo ahora tienen un cierto nivel de realidad. La materia tiene un cierto nivel de realidad. Pero ¿qué es lo realmente real? Es decir, con otras palabras, la base de todo lo que existe. Y aquí quería decir una palabrita sobre la física cuántica por si da alguna pista. Hasta comienzos del siglo XX, que es cuando nace la física cuántica, sabéis que el premio Nobel se lo dan a Max Planck, el considerado fundador, padre de la física cuántica, el año 1917. O sea, tiene poco más de 100 años, ¿no? Pues hasta ahí, hasta que emerge esta ciencia, pensamos que el universo era totalmente real. Es decir, que existía por sí mismo y que no dependía de ningún observador. Era un universo determinista y totalmente predecible. Sin embargo, la física cuántica altera profundamente esa visión porque nos hace ver que lo que se consideraban como los ladrillos elementales de la realidad, los átomos, fueron sustituidos por ondas de vibración, ondas de realidad que resultaban etéreas e inalcanzables. Sabéis que la palabra átomo significa indivisible y desde Demócrito y los atomistas griegos siempre se creía que el átomo era la última pieza que no se podía dividir más, que constituía el ladrillo último con el que estaba hecha toda la realidad. ¿Qué ocurre cuando la física cuántica empieza a desmenuzar el átomo y a darse cuenta de que el átomo no solo no es indivisible, sino que conduce aún más allá del átomo impensable y casi interminable? Esto da un giro por completo. Es decir, cuando hablamos de qué es lo real, nos vamos a encontrar con 3 niveles. Hay un nivel aparente, que es el nivel material. Es el que nos entra por los sentidos, es el que tocamos, es el que... ¿vale? Y habitualmente nos hemos quedado con frecuencia, por lo menos en Occidente, en este nivel, el nivel de la materia, pero este nivel es solo aparente. Hay un nivel más profundo, que es el nivel de la energía, que vamos a llamar ya cuántico. Ya está la famosísima ecuación de Einstein, en la que nos hace ver que en último término, materia y energía son idénticos. La fórmula es que la energía no es nada más que el resultado de la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Por tanto, si tú sometes a la masa a esa velocidad, la masa desaparece. Por tanto, materia y energía, en último término, son equivalentes. ¿Dónde quedaba aquella realidad aparente que dábamos como tan firme y segura? Era una creencia, era un engaño de nuestra mente. Y en tercer lugar, el tercer nivel es al que he hecho alusión antes, el nivel de la información o el nivel de la consciencia. Hay algunos físicos, aunque esto no esté, no sé, sancionado científicamente, que hablan de campos unificados y aquí hablarían de un campo unificado de consciencia, campo unificado de información, que estaría en la base de todo el despliegue posterior de energía y de materia. Y esto lo voy a resumir en un esquema donde muestra a las claras el cambio de paradigma entre lo que era nuestra visión clásica tradicional de la realidad y lo que supone de cambio la física cuántica. Como sabéis, un paradigma puede servir en cualquier ámbito del conocimiento. Un paradigma es toda una constelación de ideas, de creencias, de hábitos, de valores, de perspectivas, de puntos de vista que hemos asumido como reales y que configuran un marco a través del cual vemos la realidad. Siempre que miramos la realidad, la miramos a través de un paradigma. Lógicamente, los paradigmas cambian. ¿Cuándo cambia un paradigma? Cuando aparecen elementos nuevos que el paradigma anterior es incapaz de explicar. Por ejemplo, en el caso de la física, cuando de pronto se vio que el átomo era divisible y que las partículas elementales se regían por unos principios diferentes a los principios de la física newtoniana, entonces dijo, el paradigma de Newton para este mundo pequeñito
para este mundo subatómico, no nos sirve. Y eso hizo que naciera otro paradigma. Vamos pues a ello. En primer lugar, el paradigma de la física clásica en el que hemos nacido todos nosotros. Todo arranca en el átomo. Como decía antes, la palabra átomo en griego significa indivisible y se consideraba el ladrillo básico de todo lo real. A partir del átomo, moléculas, células, tejidos, órganos, organismo, un cerebro complejo, en el caso nuestro, que da lugar a la mente o incluso a la consciencia. Fijaos las consecuencias que se derivan de aquí. La mente y la consciencia se ven como una superestructura, como algo añadido, pero finalmente creado por el cerebro. Esta es la teoría cerebrocéntrica de la mente o de la consciencia, de la que también luego espero decir algo. Y en último término, por la materia. Todo es materia. La mente y la consciencia no es nada más que un subproducto de la materia. ¿Qué ocurre con la física cuántica? El camino es hacia abajo. De pronto descubren que el átomo está hecho de partículas subatómicas, que todo es energía, ondas de vibración, campos cuánticos y que remiten a un vacío primordial, a una nada que no es nada de carencia, es una nada que es una pura creatividad constantemente, de donde está brotando todo. Pero fijaos si había realidad más allá del paradigma anterior. Y esto lleva a, ya esto no es científico, más allá de la ciencia, a intuir que quizá en el origen de todo lo que hay es información. Algunos científicos se atreven a decirlo, o en el lenguaje que nos movemos nosotros, al principio todo es consciencia, como tantas personas sabias han dicho. Con lo cual, el cambio que se ha operado es como cuando das la vuelta a un calcetín. Es un cambio de 180 grados, totalmente. No es que todo empiece en el átomo, es decir, en la materia por chiquitita que fuera, y todo se explica desde ella, al revés. Todo empieza por la consciencia. Todo es consciencia. Y desde la consciencia, eso quiere indicar la flecha que tenéis a vuestra derecha, orientada hacia arriba, roja, desde la consciencia se explica la energía, las partículas, el átomo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la consciencia, quiero insistir en ello, no está al final del proceso, sino justamente en el inicio. Esto ha llevado a no pocos físicos, en este caso con Henry, astrofísico, a decir: el universo es inmaterial, mental y espiritual. Claro que lo que percibimos es material, es denso, pero en su origen, según ese paradigma, no es así. O como dice una catedrática emérita de física cuántica también en la Complutense en Madrid, María Victoria Fonseca, el desarrollo de la física cuántica supone una revolución en nuestra comprensión de lo que entendemos que es lo real, pero una revolución copernicana por completo. En ese sentido, me gusta decir que la ciencia es un decisivo antídoto frente a la credulidad y la superstición. Y es muy importante, por no valorar también todos los resultados de la ciencia, de la tecnología que estamos disfrutando cotidianamente y que han mejorado nuestra calidad de vida en un montón de áreas, ¿no? Pero si la ciencia es un antídoto decisivo y muy valioso frente a la credulidad tonta o a la superstición, lo que ocurre con el materialismo, entiendo por materialismo aquella doctrina que dice que todo es ciencia, perdón, que todo es materia, eso ya no es ciencia. El materialismo es, si queréis, cientificismo, o es una superstición más, es una creencia que no tiene ninguna base científica, porque ¿quién puede decir, después de todo lo que hemos visto, que la realidad última, lo realmente real es la materia? Eso es una creencia, no tiene base ninguna. Por eso, lo que encontramos es, esto a mí me llama mucho la atención, que el paradigma materialista, aquel que se apoyaba en la teoría del átomo, etcétera, afirma la realidad de algo que nunca se experimenta, la materia, porque en último término hemos visto que es energía y vacío, y niega lo que se experimenta siempre,
la consciencia. Sobre esto también volveré, porque al preguntarnos qué es lo que somos, veremos lo que somos es consciencia. Pero qué curioso que la ciencia tienda a pensar que la consciencia no existe. O sea, que la niegue radicalmente. Y todavía hoy en el imaginario colectivo también, efectivamente, es negada como una realidad básica. Esto, digo, llama la atención porque la materia, en último término, es vacío. Es decir, en último término no existe, hablando con rigor. Y sin embargo, no puede existir nada sin consciencia. Aquí la ciencia tiene una tarea por delante muy fuerte y espero que urgente. Por eso, la producción de la consciencia por parte del cerebro, es lo que se conoce como teoría cerebrocéntrica, supondría un milagro tan grande como si fuera creada de la nada o se generara de forma espontánea. La teoría cerebrocéntrica obedece al paradigma de la física clásica que he puesto antes, ¿no? Es la que dice, ¿qué es la mente? ¿Qué es la consciencia? Y entonces esta teoría responde, la mente, la consciencia no es nada más que el resultado de la actividad electroquímica de las neuronas. Esto es la teoría cerebrocéntrica. Pero claro, aquí empiezan las grandes preguntas que ningún científico de estos que sostienen la teoría es capaz de responder. ¿Cómo lo menos puede dar lugar a lo más? ¿Cómo todo ese conjunto de neuronas, por complejo que sea todo ese mundo que lo es, cómo daría lugar a algo, la consciencia, que trasciende por completo ese plano, ¿no? En definitiva, es como pensar que en el curso de la evolución, en un momento determinado, la materia se da la vuelta y consigue hacerse consciente de sí misma. A mí me parece que esto es insostenible, porque siguiendo el paradigma aquel newtoniano, ¿no? El paradigma de la física clásica, yo sigo el paradigma y digo, vale, todo es materia, pero mira, en este proceso de evolución de la materia, llega un día en que la materia es como que mira hacia atrás y se hace consciente de ella misma. No se sostiene. O sea, no se sostiene que aquello que no había sido consciente, de pronto, ¿por arte de qué? De una creación de la nada, se haga consciente. No. Aquí creo que hay una trampa, un error de la física clásica que sería bueno revisar. En cualquier caso, lo que llamamos realmente real no es lo que tocamos, no es lo que vemos, tampoco lo que pensamos. Todo eso está creado por la mente. Lo que llamamos realmente real es lo que permanece cuando todas las formas cambian. Y entonces aquí está la pregunta de cara a la segunda parte de nuestro encuentro esta tarde. La pregunta sería, ¿qué es en mí lo único que permanece cuando todo cambia? Y no quiero adelantar nada, pero luego volveremos sobre ello. En definitiva, todas las formas que podemos ver, todas sin excepción, formas es lo mismo que objeto. Forma, objeto, significa todo lo que puede ser observado. Puede ser material o puede ser mental o emocional. Yo puedo observar una emoción mía, un sentimiento. Todo lo que yo puedo observar lo llamamos formas, lo llamamos objetos, lo llamamos apariencias. Pues bien, todas las formas son impermanentes. Dijera Shakespeare, las formas son de la misma sustancia que los sueños. Igual que los sueños nos parecen totalmente reales mientras estamos en ese estado onírico, soñando, pero cuando bajas, sales del estado, cuando despiertas, te das cuenta de que no tenían más sustancia que la que tu propia creencia mental en el estado onírico les otorgaba. Pero en la vigilia pasa igual. Las formas son impermanentes de la misma sustancia que los sueños. Es decir, lo conocido siempre cambia. El conocer con el que se conoce toda forma permanece igual. Aquí me hago referencia a esto para hablar luego de la comprensión de lo que somos. Es ver la diferencia entre lo conocido o lo observado, que repito, eso son lo que llamamos objetos, lo que llamamos formas, y luego está el conocer, o si queréis, por no ponerlo en infinitivo, la consciencia,
Eso que es consciente, eso que conoce, eso no cambia. Eso permanece siempre igual, inalterado. Y esto nos da una pista interesante cuando tengamos que indagar acerca de la verdad de lo que somos. En definitiva, por hacerlo de una forma resumida, la forma cambia todo el rato, pero la consciencia permanece. Nosotros mismos, anda que no hemos cambiado desde pequeñitos, ¿no? Ha cambiado nuestro cuerpo. Los médicos dicen que en 5 o 7 años cambia el 100% de nuestras células, no os lo perdáis. O sea que el cuerpo que yo tengo ahora no tiene nada en común, en cuanto a células, con el cuerpo que tenía hace 7 años. Entonces las formas cambian. Cambia mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de reaccionar. Pues vale, en todo ese vértigo de cambios que se están operando todo el rato en mí, ¿qué es lo que no muta? ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que permanece? Y efectivamente lo que permanece solo es una cosa, la consciencia de ser. Eso que me permite decir, yo soy. Pero no quiero adelantarme, sobre esto volveremos luego. Bien, eso que permanece es la dimensión profunda de lo real, lo realmente real, lo que somos más allá de las apariencias. Y esto es lo que a veces se le nombra con esta expresión la dimensión espiritual. No me gusta mucho porque es una palabra tan gastada, tan manoseada, que evoca cosas muy diferentes en la gente que puede escucharla. Yo personalmente entiendo la espiritualidad como sinónimo de profundidad, o si me apuráis, de profundidad humana. Entonces la espiritualidad no es algo que podemos creer o no creer, tener o no tener. No, la espiritualidad es lo que somos. Por eso no tiene nada que ver con las religiones. La religión es una creencia, una religión es un mapa que uno puede tener o no, y mientras no haga daño a nadie es legítima, pero solo un mapa. Y el problema de la religión es cuando se absolutiza. Pero la espiritualidad no es mapa, la espiritualidad alude a esa dimensión profunda en nosotros, que es la que siempre permanece, la que nunca cambia. Como dijera Consuelo Martín, he querido traerla aquí no solo por mi aprecio personal hacia ella, sino porque hace pocas semanas que ha fallecido. Y resume bien todo esto que quiero decir. Solo lo aparente muere, lo real es eterno. Lo real es lo que permanece, que no morirá porque tampoco nunca nació. Pero lo que son objetos, lo que son formas, todo lo que ha nacido morirá. Y lo que ha nacido, repito, es esto que vamos a aparecer. La base de la realidad, por tanto, no es la materia, es la consciencia. Y esto lo dice un filósofo que se autodenomina postmaterialista, Pigem, ¿no? Es un filósofo catalán. Y me agrada mucho encontrar ya no solo científicos teóricos, físicos teóricos, hablando de esto desde esta nueva perspectiva, sino filósofos también. Filósofos que hayan sido capaces de ver y de hacer ver que el materialismo es una superstición, ¿no? Y que están propugnando la apertura a un horizonte que ellos llaman postmaterialista. Hay vida más allá de la materia. Por tanto, para terminar un poquito esa primera parte, querría acercarme desde lo que llamamos la espiritualidad así entendida, como la acabo de nombrar hace un momento, o lo que es la comprensión no dual. ¿Qué decir desde ahí? Pues desde ahí es evidente, y la persona que mínimamente lo ha experimentado no le cabe duda, que es la consciencia y no la materia lo único realmente real. La materia tiene su nivel de realidad, pero un nivel que llega hasta donde llega, ¿no? En último término se disuelve en energía, ¿no? Por el contrario, la consciencia es lo único que permanece. Y hay una conclusión clara. Después de todo, sin consciencia no puede haber ciencia. ¿Cómo sería posible la ciencia sin consciencia? Pero es que no solo eso. Sin consciencia no puede haber experiencia. Ahora mismo no tendríamos experiencia de lo que estamos aquí haciendo, diciendo, escuchando, etcétera, sino gracias a la consciencia que lo hace posible. Entonces la consciencia es lo realmente real, lo que permanece. Tú quitas la consciencia y has eliminado absolutamente todo lo que, entre comillas, llamamos realidad, porque has eliminado la experiencia. Dicho de otro modo, y a repetir la misma cosa, ¿no? Lo real no cambia. Lo que cambia es
es solo apariencia. Por tanto, la consciencia es lo único realmente real. Lo real no cambia. ¿Y cuál es la relación entre mente y consciencia? Yo creo que la mente nos introduce, o sin darnos cuenta, en un doble engaño. Por un lado, lo que la mente nos muestra es solo una interpretación mental de la realidad. ¿En qué consiste el engaño? El engaño consiste en creer que lo que mi mente me ofrece es la realidad tal cual. Es, bueno, algo totalmente idéntico a la realidad. Pero no, mi mente no me está diciendo lo que es la realidad, me está diciendo lo que es la realidad modulada o interpretada por ella. Por eso esto nos hace también ser profundamente humildes, ¿no? Cuando queremos cargarnos de razón. No tenemos la realidad no puede apresarse, la verdad tampoco puede apresarse, la mente no puede atrapar la verdad. Solo tenemos interpretaciones de la realidad. Es decir, por utilizar una metáfora muy manida, solo tenemos mapas. El territorio lo podemos transitar, el territorio lo podemos recorrer, el territorio lo podemos experimentar, pero no lo podemos contar. Ni siquiera lo podemos pensar, porque todo lo pensado y todo lo contado, todo lo dicho, es solo un mapa. Y el segundo engaño de la mente es que lo que nos muestra la mente es solo el nivel aparente de lo real. Y claro, con esto también lo deforma mucho. Yo antes hablaba de 3 niveles, ¿no? El nivel aparente, el nivel cuántico y el nivel profundo, o como lo queráis llamar. Pero claro, la mente lo que me permite ver es solo el nivel aparente, con lo cual me estoy perdiendo lo más importante. ¿Y por qué solo el nivel aparente? Porque la mente está diseñada, y su propia naturaleza no le permite otra cosa, está diseñada para operar en el mundo de los objetos, en el mundo de las formas. Entonces, todo lo que no es un objeto, todo lo que no es una forma, la mente se le escapa. Por eso digo que la mente no puede nunca tener la verdad, no puede atraparla, la mente no puede tampoco alcanzar ese nivel de la realidad que trasciende los objetos. Es bueno conocer este doble engaño de la mente, como digo, para ser humildes a la hora de plantearnos, ¿no?, lo que creemos que es la realidad. En definitiva, y trayendo ya la conclusión a nosotros mismos, no somos absolutamente nada de lo que creemos ser. Eso es importante. Es importante para la segunda parte de esta tarde, cuando nos preguntemos, ¿qué soy yo? Pues de entrada no sé lo que soy, pero sí una cosa tengo clara es que no soy lo que creo que soy. No soy lo que pienso que soy, porque lo que pienso que soy es solo un mapa que mi mente ha elaborado con los elementos tan limitados que ella posee o a los que puede acudir. Pero eso me da una imagen totalmente distorsionada de mí. Lo que me da es un yo pensado, pero no me dice que soy. Para decirme que soy tenemos que ir más allá de la mente. Resumiéndolo, mente es lo que tenemos y consciencia es lo que somos. Hasta que no percibimos esta diferencia, vamos a estar bastante confundidos y siempre que estamos confundidos, sufrimos. ¿Cuándo estamos confundidos? Cuando nos identificamos con la mente. Cuando nos definimos, aunque sea sin hacerlo conscientemente, como animales racionales. Cuando yo creo que soy mi mente, en una palabra, o vivo como si fuera mi mente, y creo que la realidad es lo que mi mente me da. Esto es confusión y sufrimiento. La mente es solo una herramienta que tenemos, muy valiosa, imprescindible, admirable, pero solo una herramienta. Igual, en ese plano en el que estoy hablando, mi mano es una herramienta que me sirve para un montón de cosas, a la que le estoy muy agradecido, pero no se me ocurre identificarme con mi mano. De modo que cuando no la necesito, la dejo aparcada, no estoy con ella todo el rato. Y sin embargo, con la mente estamos ahí dando vueltas constantemente. Quiere decir que nos hemos reducido a la mente. La sabiduría empieza por el reconocimiento, lo veremos también más adelante, de que la mente es solo algo que tengo,
Lo que soy es consciencia. La mente cambia, la consciencia permanece. Y en realidad todo es consciencia. Todo es consciencia desplegada en infinidad de formas, pero no hay nada que no sea consciencia, porque aquel esquema de la física cuántica al que hacía alusión antes abarca toda la realidad. Si queréis traducir la palabra consciencia por vida o incluso por totalidad, esto es válido. Entonces todo es consciencia, todo es vida, y todas las formas que yo percibo no es nada más que un despliegue de esa misma y única consciencia en diferentes intensidades o con mayor o menor sutileza, o al revés, con mayor o menor grosor, ¿no? Pero al final todo es consciencia desplegada. De modo que si yo supiera mirar bien, mirar a donde mirara, todo lo que veo es consciencia oculta, si queréis esa palabra, o disfrazada en una forma concreta. Pero aquí en la imagen que tenéis delante, las flores, el agua, el azul del cielo, todo lo que veis, todo son formas que la consciencia adopta. Por eso, como decía antes, las formas nacen y mueren. Todo lo que nace muere y todas las formas morirán un día, todas las formas que nacieron. Las formas pasan, pero sin embargo la consciencia, si queréis la vida, permanece porque aquello que nunca nació tampoco puede morir. Entonces, nos estamos experimentando en una forma concreta, pero lo que somos es consciencia o vida que se halla siempre a salvo. Por eso, ¿cuál es la fuente de toda ignorancia? Algún filósofo español le gusta hablar del pecado original. ¿Cuál es nuestro pecado original, que por tanto es la fuente de todo sufrimiento? Es una creencia, fijaos qué cosa curiosa, ¿eh? Es creernos separados o desgajados de la vida. Esta es la fuente de todo sufrimiento. Cuando yo me considero en la práctica, aunque sea de manera inconsciente, que estoy separado de la vida, desgajado de la vida, que la vida es algo que tengo, pero que yo soy otra cosa, esto forzosamente me genera sufrimiento. Todo sufrimiento mental. Todo sufrimiento mental. De hecho, basta que tú te acerques a la comprensión de que eres vida y verás que puede haber dolor, porque el dolor nos va a acompañar siempre, porque estamos en una forma pues muy vulnerable, pero el sufrimiento habrá desaparecido. Las consecuencias son la soledad, el miedo, la ansiedad y la tensión, por lo menos. Si yo me considero separado de la vida, hay una soledad que por más que haga un trabajo psicológico no la voy a poder curar. Y por tanto miedo, si la vida es separada de mí, yo separado de ella, y es algo que tengo, ¿esto cuánto va a durar? Esa ansiedad, ¿qué va a pasar conmigo? Es tensión, que es el esfuerzo que yo hago para tratar de sostener la vida que veo que corre peligro. En definitiva, esa creencia de estar separados de la vida lo que nos produce es una sensación permanente de carencia con todo lo que ello supone. Y lo que sucede en definitiva es que hemos confundido lo que realmente somos con lo que pensamos ser. Esto será muy importante para la segunda parte de la tarde, pero claro, es la tragedia en la que nos movemos. Cuando yo me tomo por lo que no soy, porque creo que soy lo que pienso que soy. Parece un juego de palabras, pero es así, ¿eh? Cuando yo confundo lo que realmente soy, por decirlo claramente, cuando me olvido de que soy vida, soy consciencia, y creo que soy un yo, un cuerpo, una mente, un psiquismo, que tiene vida. Este es el origen de todos nuestros males. Por tanto, si la ignorancia es la fuente del sufrimiento, lo que nos libera del sufrimiento es la comprensión de lo que somos. Y de ahí la importancia de la segunda parte que quería compartir luego. La comprensión de lo que somos, que no es entenderlo con la cabeza, que no es creerte algo, no es para nada una creencia. La comprensión a la que me refiero es la comprensión experiencial, vivencial. La comprensión de lo que somos libera de la ignorancia, de la confusión y del sufrimiento. Y por eso, como decía al principio, en la comprensión se ventila todo. Mientras no hay comprensión, hay ignorancia y sufrimiento. Y cuando hay comprensión,
todo se ilumina y lo que hay ahí es liberación del sufrimiento. Por eso me gusta terminar esta imagen, no sé por qué me gusta mucho. La imagen dice, un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. ¿Qué son las alas en esta metáfora? Las alas es la comprensión de lo que somos. Cuando yo estoy ignorante acerca de lo que soy, ¿dónde pongo mi confianza? En cualquier rama a la que me pueda aferrar, que puede ser el dinero, la pareja, la profesión, una expectativa de algo, un proyecto, la salud, muchas ramas. Pero como todas las ramas son objeto, antes o después la rama se oirá que hace crac, 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 y está amenazando tu seguridad. Cuando por el contrario te sitúas en la comprensión, eso te garantiza que estás siempre a salvo. El pájaro por eso no tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Con lo cual la pregunta para nosotros al terminar esta primera parte sería esta: ¿dónde está mi confianza? ¿En alguna o en algunas formas, objetos, etcétera? ¿O mi confianza está puesta en la comprensión profunda de lo que soy? Y os dejo estas direcciones por si a alguien os interesa. Hay una página web, ahí hay mucho material, lo que vengo hablando. Lo mismo está en Facebook, con un boletín que envío semanalmente. Y luego hay una cosita que a lo mejor al final de la tarde la volveré a recordar, es un canal de YouTube. Este canal de YouTube nació en los años del confinamiento, ya parece que pasó una eternidad, por ahí estaban, donde junto con unos amigos de Pamplona, también jubilados o prejubilados, como yo, veníamos haciendo meditaciones presenciales en un colegio mayor de Pamplona. Y claro, aquello se cerró con el confinamiento, ¿no? Entonces tuvimos la idea de proponer, o de continuar, mejor dicho, con aquellas prácticas online, ofreciéndolas en YouTube. Pusimos en marcha un canal, nos costó lo nuestro porque éramos bastante torpes en todo este mundo de online, informático, etcétera. Y ahí al final hicimos 2 años enteros con un encuentro, una sesión semanal, cada semana. Entonces, en cada uno de los encuentros, que dura 1 hora, hay más o menos una media hora con una práctica de meditación, generalmente siempre con una guía que introduce, y luego hay otra media hora con una charla en la que yo fui desarrollando un par de libros a los que haré alusión al final de la tarde, cuando entremos en la segunda parte. Pero lo que iba es a lo siguiente: si entráis en ese canal, si os interesa meditación y vida cotidiana, ahí podréis ver diferentes listas de reproducción, ¿no? Y en concreto hay una lista centrada en un libro, otra centrada en otro libro, etcétera, y hay una lista de reproducción que contiene las diferentes prácticas de meditación que proponíamos. Y entonces contienen la guía y yo sé que a alguna persona le ha servido. Así que hasta aquí. Aquí dejo de compartir y vamos a vernos un poquito las caras. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Empieza a haber preguntas, ¿eh? Hay algunas, yo te las voy leyendo. Sí. ¿Qué te parece? David Pizarro pregunta: Enrique, ¿podrías comentar algo más del no yo? ¿Es simplemente lo que no soy yo? Es decir, todo lo demás fuera de mí. El problema que tenemos con el lenguaje, igual que con los conceptos, es que es muy limitado. Y en cuanto queremos hablar de algo que trasciende los objetos y las formas, se nos queda no solo ambiguo, sino a veces casi imposible, ¿no? Entonces, mientras yo hablo del yo, entendido psicológicamente como un cuerpo, una mente, un psiquismo, ahí el concepto es claro, porque el yo es un objeto. Pero cuando yo quiero decir que somos, lo veremos en la segunda parte, más despacio, con lo cual a lo mejor allí queda resuelta la pregunta. Pero cuando yo comprendo y quiero expresar que soy más que el yo, ¿cómo lo digo? Puedo decir, sí, soy conciencia, soy vida. La expresión no yo es como para descolocar un poco a la mente. Tú dices, es un no yo. Un no yo quiere decir que no ha emergido o que no ha
porque puede haber emergido en el no-yo transpersonal. No hay una identificación con este yo particular y concreto. Entonces puede haber un no-yo prepersonal, si habéis sido mamás, papás, lo habéis visto en vuestros bebés, un bebé durante 8 meses, allí no hay ningún yo ni nada que se le parezca. ¿Por qué no hay yo? Porque no hay un centro psíquico que regule, ¿no? Y que cognitivamente también unifique toda la vivencia de la persona. Allí hay un ser humano, un bebé. Allí hay todo lo que tú quieras poner de ingredientes, de cuerpo, cerebro, sentimientos, impulsos, instintos. Hay todo eso, pero hay un no yo, no hay yo. ¿Y qué ocurre en el caso del no yo transpersonal? La persona esa ha pasado ya por el yo, por la experiencia de tener un yo y de haberlo integrado. Pero lo que ocurre en la experiencia transpersonal, que a veces se produce también con la ingesta de algunas sustancias psicoactivas, como sabéis, ¿no? El denominador común de prácticamente todas las sustancias psicoactivas es que desaparece la sensación de yo. Vale, pero en una persona que tiene una experiencia mística transpersonal, ¿qué ha ocurrido ahí? Que cesa por completo, luego pondré un testimonio en la segunda parte, cesa la identificación con el yo. Entonces, claro que sigue utilizando su cuerpo, su mente, su psiquismo. Claro que cuando le llaman, se da la vuelta y contesta. Luego hablaremos un poquito de la diferencia entre yo y ego. Claro que todo eso está, pero lo que no está es la identificación con el yo. Por eso de esa persona decimos que tiene un no yo transpersonal, ¿no? Ese sería el sentido. Okay. Todos podemos tener una experiencia de no yo. Otra cosa es que sea muy breve, muy cortita o que nos dure poco tiempo. Pero cada vez que tú estás en una consciencia que trasciende tu mente y que trasciende tu yo, estás en el no yo. Muy bien, muchas gracias. Raquel Sanz pregunta si ¿qué relación tiene la pregunta ¿qué soy yo? Con ¿quién soy yo? ¿Son posibles las dos preguntas según lo que has explicado esta tarde? Enhorabuena por tu pregunta. ¿Cómo es el nombre de ella? Raquel Sanz Castellán. Raquel, enhorabuena. No sé dónde estás. Ah, te veo. Raquel, es una pregunta muy inteligente y a mi modo de ver, en mi experiencia personal, pero también en lo que trabajo con grupos, es hasta pedagógica, porque tal como yo lo veo, dentro de los límites del lenguaje, la pregunta ¿quién soy yo? Es una pregunta que tiene sentido dentro del ámbito psicológico. Entonces, en psicología tú dices, te preguntas ¿quién soy yo? Y estás haciendo referencia a tu personalidad y cómo integrar, armonizar, unificar la personalidad y cómo responder desde la psicología a lo que tú eres en ese nivel psicológico. Por el contrario, la pregunta ¿qué soy yo? Es una pregunta abierta que de entrada te descoloca. De hecho, yo con algunos grupos en los que trabajamos esto, yo a veces casi de manera provocativa, ¿qué soy yo? Enseguida dicen, ¿cómo qué? ¿Será quién? No. El ¿qué soy yo? Es una pregunta mucho más amplia que de pronto descoloca a la mente y que te hace por lo menos sospechar o abrirte a la cuestión de que más allá del quién eres hay otra realidad que con frecuencia se nos escapa. En definitiva, en síntesis, Raquel, la pregunta ¿quién soy yo? Sería una pregunta de tipo psicológico, de psicología clásica, y la pregunta ¿qué soy yo? Es una pregunta de tipo, en el buen sentido de la palabra, espiritual, o si prefieres, de psicología transpersonal. Luego, cuando hablemos de la paradoja que somos los humanos, hablaré de personalidad y de identidad. Son como las dos caras de lo que somos. Pues bien, la personalidad es lo que se responde con la pregunta ¿quién soy yo? Y la identidad, que no coincide con la personalidad, es a la que accedemos a través de la pregunta ya sé quién soy, pero ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Pues es una pregunta muy inteligente, ¿sí? Muy bien, muchas Gracias. gracias. Francisco Javier García Alonso pregunta, aparte de darte las gracias, ¿la consciencia o lo que bien has comentado como información podría hacer cambiar nuestra ignorancia o estaremos solos los seres humanos para poder un día llegar a vivir en esa consciencia o desaparecer como especie? Yo no sé cuál será el futuro de la especie porque no tengo la bola de cristal ni tampoco nuestro propio futuro. Lo que sí sé es que si hay futuro,
vendrá de la mano de la consciencia, ¿no? Y, bueno, son más cosas. Sé que la consciencia es todo lo que hay y sé al final que lo que nos hace sabios no es tener una mente prodigiosa y el pensamiento que elaboramos. No es tampoco el estudio que hacemos. No es lo que escuchamos a gente sabia. No es nada de eso. Lo que nos hace sabios es la misma consciencia expresándose en nosotros. Entonces es un proceso no egoico, ni siquiera personal, aunque lógicamente la persona se ve implicada, es un proceso transpersonal. ¿Qué poder tenemos en todo este proceso? Pues el poder que tenemos es el estar disponibles para abrirnos a comprender que somos consciencia y no somos el yo particular con el que nos habíamos identificado. Entonces la consciencia, como decía antes, en ella se ventila todo, en la comprensión se ventila todo, y la comprensión no es otra cosa nada más que vivir en la consciencia de lo que somos, la consciencia clara, ¿no? Muy bien. Romina Olmedo nos pregunta si la consciencia es presencia pura, ¿esta no podría ser influenciada por la materia? La consciencia. No, la consciencia no puede ser influenciada, no puede ser afectada por nada, porque está más allá de las formas, está más allá de los objetos, por tanto más allá de la materia. Otra cosa distinta es que la consciencia que yo tengo sea influenciable, eso sí, porque la consciencia que yo tengo la estoy viviendo y experimentando en un organismo, en un cuerpo, en una mente, en un psiquismo, pues muy condicionado y, como decía antes, muy vulnerable. Entonces la consciencia que yo tengo está condicionada por 20.000 factores, entre otros por mis propios prejuicios, por mi sombra psicológica no resuelta, por el influjo que los demás ejercen sobre mí, por mis propias alienaciones, por 1000 cosas. Pero es mi consciencia o mi vivencia de la consciencia la que está condicionada. Pero la consciencia como tal es inafectable, es incondicionable, no puede condicionarse por nada. De la misma forma, es una metáfora, al final todos son metáforas aquí, que el cielo no está afectado por las nubes o no nubes que circulan por él. No puede. El cielo está ahí. Pueden aparecer nubes blancas, negras y hasta de colores. Puede no haber nubes, puede haber lo que haya, pero nada de eso afecta. Otra metáfora que a mí también me gusta mucho es la metáfora de la pantalla y la película. Imaginad una película de muchísima acción, muchísimo movimiento, y todo eso se desarrolla en la pantalla. A la pantalla no le afecta nada. La tragedia de los protagonistas de la película y todo lo que les puede pasar, de que se pelean, de que se hieren, de que uno muere, la pantalla soporta igual una película de vaqueros que un thriller, que una película divertida. La pantalla es otra cosa, ¿no? Pues bien, la consciencia es la pantalla en la que todos nosotros, dijera Shakespeare, somos actores y actrices, ¿no? Decía Shakespeare, el mundo es un gran teatro, esto era como nuestro Calderón de la Barca, el mundo es un gran teatro y hombres y mujeres somos actores y actrices en él. Pero el teatro, la pantalla no cambia. Muchas gracias, Enrique. Y quizás sea la última, Sonia María. ¿Sí? Vega pregunta, para la apertura a experiencias sensitivas como desarrollo de la consciencia, ¿no juega su papel la mente como punto de inflexión para llegar a ello? No te he entendido bien el principio. Para la apertura a experiencias sensitivas como desarrollo de la consciencia, ¿juega un papel la mente como punto de inflexión para llegar a ella o no? Sí. Lo veremos más despacio en la segunda parte. La mente nunca puede llevar a esa experiencia porque la mente no puede llevarnos más allá de ella. Y por definición, ese tipo de comprensión o de experiencias, por tanto, son transmentales, están más allá de la mente, entonces la mente no puede llevarnos. Sin embargo, la mente sí que tiene tareas posibles para hacer y que son sumamente útiles e interesantes. En la segunda parte os hablaré de cuáles han sido los caminos que en mi caso particular me han servido, me están sirviendo y ayudando en este proceso, y son caminos en los que recurres a la mente. Y entonces utilizas la mente de una forma muy interesante. En la India también suelen distinguir
es una distinción pedagógica solo, ¿no? Hablan de dos mentes. Ellos hablan de mente pensante y de mente funcional. La mente pensante es la mente que cavila, la mente que rumia y la mente que nos hace sufrir mucho porque se ha erigido en dueña y va a su bola. Por el contrario, la mente funcional es la mente como una herramienta que yo utilizo para lo que la necesito. Si yo en este proceso, al hilo de lo que preguntas, o en cualquier otro, yo recurro a la mente como una herramienta que me ayuda, ahí no hay ningún problema. Y la mente es una gran aliada y haré bien en aprovecharme todo lo que la mente me aporta, ¿no? O sea que así lo veo, ¿sí? Y una última pregunta de Eileen Gómez Ovejero. ¿La evolución de los seres humanos implica una mayor expansión de la conciencia o simplemente conectar con la consciencia que ya está expandida? ¿La evolución de los seres humanos implica una mayor expansión de la conciencia o simplemente conectar con la consciencia que ya está expandida? La consciencia ya está ahí. Y yo incluso me parece que lo que llamamos evolución es fruto de la consciencia. La consciencia, lógicamente, operando en seres humanos. Por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta que cuando se han estudiado los grandes descubrimientos de la humanidad, con muchísima frecuencia, cada descubrimiento ha ocurrido en más de una cabecita a la vez? Ha habido varias personas que han tenido como la misma, no se llama intuición, han llegado al mismo descubrimiento simultáneamente y sin relación entre ellos. ¿Qué significa eso? Pues significa que es la consciencia la que está actuando en nosotros. Esta consciencia que hace, por motivos que desconocemos, que en un cerebro conecte más con ella los cerebros como receptores, ¿no? O como conectores incluso. Esto explica la evolución que estamos viviendo. Dicho de un modo más simple, a mí me parece que la evolución de la humanidad no depende de un iluminado, no depende de una persona que hace no sé qué compromiso. La evolución es, sobre todo, resultado de la consciencia en un proceso expansivo. Si nosotros nos situamos ahí como canales abiertos, como cauces receptivos, estamos favoreciendo esa evolución, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Se han acabado ¿Sí? las preguntas. Yo, en principio, daría por terminada esta primera parte de la sesión. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.